Buenos días, bienvenidos y muchas gracias por conectarse a este espacio de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Hoy retomamos el eje temático Educación, Tendencias y Tensiones y presentaremos el tema Formación del docente inclusivo y la influencia en la transformación de su práctica pedagógica. Sobre este tema nos va a ilustrar nuestro profesor invitado, el doctor Gabriel Román Meléndez, docente de tiempo completo en la Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica de Bolívar, quien nos acompaña desde la bella ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia. Bienvenido, profesor Meléndez, y un gusto que hoy nos acompañe. A la audiencia le comento que el profesor Meléndez va a hacer su presentación aproximadamente de unos 45 minutos y luego va a responder a las preguntas, a las cuales pueden ir formulando en el chat para poder tener una mejor administración del tiempo. Déjenme también presentarles y darles la bienvenida a la licenciada Claudia Santiago, secretaria académica en el área docente de la Universidad de Belgrano, quien en esta oportunidad nos va a acompañar como moderadora de la reunión, y a quien la invito a presentarnos a nuestro expositor. Gracias, adelante Claudia, la sala es tuya. Bueno, muchas gracias Estela. Bueno, con mucho gusto les comparto la hoja de vida del ingeniero Gabriel Román Meléndez, quien hoy nos va a acompañar con toda su formación y experiencia. El ingeniero Meléndez es ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica de Bolívar, especialista en gestión gerencial de la Universidad de Cartagena, magíster en educación con énfasis en cognición de la Universidad del Norte, máster universitario en innovación e investigación en educación de la Universidad Nacional de Educación, de Educación a Distancia, la UNED de España, y actualmente doctorando en innovación didáctica y formación del profesorado en la Universidad de Jaén en España. Además de sus logros académicos, ha desempeñado como docente en la Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica de Bolívar desde hace tiempo y actualmente es director de la carrera de especialización en dirección de instituciones educativas, siendo a su vez líder de la línea de investigación Tecnología e Innovación Educativa, del Grupo de Investigación Educativa e Innovación Educativa de la misma universidad, de la Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica de Bolívar. A su vez ha diseñado diversas propuestas curriculares para grado, pregrado y posgrado, y es coordinador de proyectos de asesorías y consultorías en temas educativos. A su vez, fue fundador y actualmente es director de la Fundación Aprende Más y socio del Centro de Recursos Innovadores para el Aprendizaje y la Enseñanza Inclusiva. El ingeniero Meléndez ha desarrollado una vasta experiencia como docente investigador, profundizando en diversas temáticas, especialmente en los centros de educación superior de la región Caribe colombiana, y ha profundizado en diversas, como les decía, en diversas temáticas, inclusive en la que hoy nos va a disertar, que hace eje en el aprendizaje inclusivo. Así que la verdad que los dejo con mucho gusto con el ingeniero, lo escuchamos y les pido que en paralelo hagan todas las preguntas que quieran, yo las voy a ir registrando y cuando el ingeniero haga una pausa vamos a poder intercambiar con él. Gracias. Los dejo con él. Muchas gracias, Claudia. Desde Colombia, muy buenos días a todos los que están en este momento, pues todos y todas que están en este momento conectados. Antes que todo, quiero darle gracias a Dios por haber permitido este espacio, el cual he venido siguiendo en muchas oportunidades con temáticas de interés y de actualidad. De igual manera, también quiero darle gracias a la red latinoamericana que tomó como con gran acogida pues la hoja de vida y la posibilidad de compartir con ustedes esta experiencia significativa que logré sistematizar en mi tesis doctoral. Y de igual manera, bueno, complacido de estar con ustedes. Siento que con este grupo de 29 personas que hoy en día están conectadas, o 28, pues 29 conmigo, el radio de acción de amigos, de contacto, pues se amplía
y eso hace enriquecedor, lógicamente, todo lo que estamos haciendo, sobre todo en el espacio universitario donde me vengo desempeñando y de manera muy particular en los trabajos que vengo desarrollando en la línea especialmente de educación inclusiva. Entonces me voy a permitir compartir la presentación que he preparado especialmente para ustedes. ¿Me confirman si ya logran verla? Sí, se ve perfecto, Sí, profesor. sí, perfecto. Listo, doctora Claudia. Bien, el título de la presentación lo he denominado Formación del docente inclusivo y la influencia en la transformación de su práctica pedagógica. Esta es una parte importante de mi tesis doctoral que desarrollé y que estoy próximo a defender con la Universidad de Jaén. De ahí la razón del por qué pues, vinculo a la presentación no solamente la universidad con la que estoy laborando, que es la Universidad Tecnológica de Bolívar, ubicada en Cartagena de Indias, Colombia, de la cual soy egresado como ingeniero industrial, y de igual manera pues el logotipo de la Universidad de Jaén, donde tuve la oportunidad de formarme como doctor. Bien, hay una parte que quiero resaltar antes de entrar, pues lógicamente en materia sobre el tema que aborda. La investigación la hice en 6 centros escolares de la ciudad de Cartagena, pero considero de gran importancia la utilidad que le va a dar a las universidades, especialmente de la región Caribe, donde nos encontramos ubicados como universidad, y en el resto del país, en el territorio colombiano, en razón a que esta investigación está muy relacionada con un decreto que tiene carácter nacional. Entonces, los resultados son un pilotaje de una ciudad, de un grupo de instituciones, pero se logran extender por el mandato del decreto 1421, que es el mandato de inclusión en el país, a todo el territorio nacional. Y cuando digo de gran ayuda a las universidades, porque las universidades vienen formando a través de sus licenciaturas docentes y esos docentes necesitan lógicamente estar no solamente formados, sino también competentes y redireccionando su perfil con estos nuevos enfoques que hoy en día el mundo y las actualidades de educación pues nos invitan. Esa es la razón. Bien, hay unas precisiones que quiero iniciar antes de entrar, pues lógicamente en materia y que tienen que ver con el concepto de educación inclusiva. Y hago referencia a la precisión del Ministerio de Educación Nacional de Colombia en el año 1994, todavía en vigencia, y a lo que declaró la UNESCO en el año 2003, que también sigue en vigencia. En el tema del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, considera la educación inclusiva como un derecho universal que requiere de normatividad y de políticas tendientes para que todos los ciudadanos reciban una educación de calidad, con equidad y con excelencia. Ahí en esa primera parte de esta precisión, pues resalto, Colombia es un país que la ha venido trabajando de manera significativa la educación inclusiva. Tuve la oportunidad en el marco de la tesis doctoral hacer un normograma de la educación inclusiva y logré, lógicamente, maravillarme al encontrar una cantidad no solamente de leyes, sino también de decretos, de circulares y de resoluciones que dan lógicamente fundamento a lo que es la educación inclusiva en nuestro país. Pero vale la pena también resaltar el tema de que si somos un país que está fortalecido en normas, estamos en un proceso precisamente de considerar la importancia de las políticas que logren materializar esas normas como tal. Y aquí hago referencia porque sé que en el grupo se encuentran pues, personas de diferentes nacionalidades, y hago referencia a lo que logré escuchar en un congreso en México, especialmente un congreso que denominaron en ese momento TDAH para adultos, y nos hablaban de las políticas públicas que el país tenía en el tema de no solamente el diagnóstico, sino también el tratamiento y la intervención pedagógica de estos muchachos. Ahí en ese sentido nuestro país necesita lógicamente fortalecer esa parte con el fin de poder llegar de una mejor forma a que todos los niños que necesiten diagnóstico sean diagnosticados
y que cuando se trata de una condición diferente a una enfermedad que no es para un momento de su vida, sino para toda la vida, entonces tengan el tratamiento indicado y lógicamente las escuelas y las universidades puedan hacer las intervenciones académicas respectivas. Continuando con lo que dice el Ministerio de Educación, dice que se deben disponer de recursos necesarios para que los centros educativos ofrezcan respuestas que conduzcan el éxito de todo el alumnado. Ahí hace referencia de que no es para un grupo de alumnado, es para todo el alumnado. Y de igual manera, pues, se refiere a que sea independiente de las condiciones personales, sociales, económicas, culturales, geográficas, étnicas y de cualquier otra índole. Cuando hablamos de recursos necesarios, el docente juega un papel importante en el proceso. Entonces, en ese sentido, hay la primera mirada que tenemos en todo este gran reto es precisamente la formación del docente. Ya refiriéndonos al tema de lo que declara la UNESCO, fíjense cómo de una manera mucho más global materializa el concepto de educación inclusiva y dice que el propósito de una educación integradora es conseguir que los docentes y los alumnos asuman positivamente la diversidad y la consideren un enriquecimiento en el contexto educativo en lugar de un problema. En nuestro escenario de manera muy particular, en la experiencia de la tesis, viví eso que está declarado ahí en la UNESCO, pero de manera contraria. No todos, pero algunos docentes lo consideran un problema cuando nosotros precisamente pasamos de un modelo en estos últimos años como país, de un modelo de educación diferente. Y ahí está, lógicamente, la siguiente diapositiva que les voy a compartir. Colombia en los últimos años ha pasado de un modelo segregado a un modelo inclusivo. En ese modelo segregado que existían escuelas de niños y niños regulares, pero también existían escuelas especiales. En el modelo inclusivo que hoy en día precisamente el decreto 1421 de agosto del 2017 nos invita, dice que deben haber niños y niñas con estilos y ritmos de aprendizaje, pero también con necesidades específicas que requieren apoyo educativo diferenciado en un mismo lugar. Fíjense que hay 2 años bien significativos. Estamos hablando del 2003 y al lado derecho está el 2017. Han pasado 14 años, pero en esos 14 años, Colombia, ¿qué ha hecho? El gobierno en el 2003, en el marco de esa resolución, la 2565, invitó a las escuelas regulares a que crearan las denominadas aulas de apoyo. Y en esas aulas de apoyo ocurrió en el país algo bien significativo. Es posible que todas las escuelas no lo hicieron, las regulares, pero las escuelas a las que me estoy refiriendo en el contexto de donde le estoy hablando, de las 16 que venían, perdón, de las 107 que están registradas hoy, antes eran 90 y algo, de esas 90 y algo, pues 16 se acogieron a la resolución. Y son las escuelas que hoy en día en el contexto de Cartagena se llaman escuelas inclusivas, que hoy las consideramos potencialmente inclusivas, pero que llevan lógicamente una vanguardia en comparación con la diferencia de las otras escuelas regulares. ¿Y por qué llevan diferencias? Porque acogiéndose a ese mandato de las aulas de apoyo, que dentro de todo todavía seguía siendo segregado el modelo, las escuelas capacitaron a sus profesores, hicieron ejercicios de ajustes curriculares y de igual manera dotaron de recursos educativos teniendo en cuenta algunas condiciones de discapacidad, especialmente la que tiene que ver con la parte visual y con la parte auditiva. Y miren lo que estoy hablando de 14 años. En el 2017 sale el decreto y tiene una vigencia de 5 años, lo cual quiere decir que en estos 3, ya para 4 años en agosto, las escuelas se han venido preparando. No solamente con la formación de profesores, sino también con entender lo que significa el modelo inclusivo, que lógicamente tiene unos paradigmas, pero que también hoy en día es una realidad a nivel mundial. Y podemos mostrar a nivel mundial experiencias exitosas que nos permiten a pensar desde Colombia y el mundo también en general de que sí es posible. Bien, este ciclo de profesionalización del docente inclusivo emergió precisamente del trabajo de investigación y ha sido para mí muy importante. Yo quise compartírselo en esta primera parte, porque lógicamente el ciclo, como lo ven ustedes, a través de unas líneas azules, unas flechas, lógicamente es un ciclo. Y todo depende que hoy en día hay una demanda de formación de profesores inclusivos que necesitan lógicamente formación, pero no nos podemos quedar en la formación. En otra oportunidad, ojalá la red me dé el espacio para poder compartirles de manera completa lo que significa, pues, que a nosotros nos forman, pero lógicamente para ser competentes. Cuando tenemos esas dos variables, esas dos aristas, formación y competencia, podemos tener un perfil de docente inclusivo,
que lógicamente va a tener una actuación bien interesante en su desempeño profesoral como tal. Y ahí va a llegar lógicamente mediante formación continua y experiencia la denominada profesionalización del docente. Y el ciclo no termina ahí. Esto nos está invitando a que nosotros los docentes estamos obligados a seguirnos formando. Y a mí me llena de mucha satisfacción porque antes otras disciplinas, especialmente las de la salud, decían, los que más nos formamos somos nosotros, los programas que más tiempo teníamos somos nosotros. Y hoy en día no son ellos los únicos. Todas las disciplinas hoy en día necesitan una formación continua. Y nosotros, los docentes, con mucha más razón. Se nos van a presentar obstáculos, sí es cierto, pero esos obstáculos los vamos a subir como nuevos retos de nuestra profesionalización, que va a invitar lógicamente a una demanda de nuevos profesores. Bien, contextualizando pues el trabajo de investigación, pues aquí quiero mostrarle Colombia en todo su territorio como tal. Lo que está resaltado en moradito para mí es el departamento de Bolívar. Para otros países, especialmente como Argentina, pues se habla de provincia, otros hablan de estados, para nosotros es departamento. Y el puntico rojo que ven arriba del departamento de Bolívar, esa es la ciudad de Cartagena, de donde les estoy hablando. Cuando hablaba de las 97 instituciones que en ese entonces, cuando se inició pues el estudio, este estudio tiene ya 3 años, por así decirlo, en todo lo que tuvo que ver con la etapa de recolección de información, sistematización para llegar a unos resultados, pues existían las 97 instituciones, las que se declaran como instituciones inclusivas, por lo que les expliqué, son 16, son las que aparecen reflejadas en la tabla, y el estudio se hizo en estas 6 que ustedes ven ahí. Ahí logran ver lógicamente ya mucho más de cerca lo que es Cartagena de Indias en el marco de todo lo que es el Mar Caribe, y muy rodeado de países como Puerto Rico, como Cuba y parte de América del Sur, que no logré mostrar, pero que ya ustedes conocen a manera territorial. Y ahí están las gráficas ilustrativas de las escuelas de las 6, 4 de las que me dieron ese apoyo y me abrieron el espacio para poder aplicar los instrumentos. Bien, esta es otra realidad que existe lógicamente en el marco de la tesis. Hay una población de discapacitados y con condiciones excepcionales, como lo declara el decreto de las instituciones educativas en Cartagena. Estamos hablando de 31.295 estudiantes en todas las poblaciones, pero yo trabajé solamente con 1.265 que corresponden a la muestra de 6, y ahí podemos ver de manera ilustrativa lo que el decreto nos dice. El decreto 1421 nos dice que en iguales de condiciones están los que tienen discapacidad, guardando las proporciones lógicamente con los que tienen capacidades y talentos excepcionales. ¿Por qué? Porque históricamente la escuela ha logrado lógicamente desarrollar currículos, ha logrado impactar en sus procesos académicos con el promedio de los estudiantes. Pero hoy en día la invitación es que son importantes dentro del escenario los que tienen condición de discapacidad, pero también los que tienen capacidades y talentos excepcionales. Y ahí estamos regulando el proceso. Fíjense las discapacidades que hoy pueden estar en las aulas escolares del distrito de Cartagena y de igual manera en todo el territorio de Colombia por mandato de ley. La que mayor incidencia tiene es la discapacidad intelectual con 845 estudiantes, le sigue la discapacidad sensorial auditiva con 185, y después nos queda una que viene cada día mostrando unos indicadores mayores que son la discapacidad mental psicosocial, a la cual hacen parte los niños y jóvenes que tienen discapacidad, déficit de atención e hiperactividad, el autismo y el Asperger recientemente. Y las otras discapacidades, como la pueden ver, pueden también una incidencia, pues, como tal, especialmente la visual. Colombia tiene 2 institutos especializados para apoyar, lógicamente, la discapacidad auditiva y visual. Y se han venido haciendo trabajos interesantes que hoy en día permiten incorporarle a toda esta dinámica de país que se viene dando. Bien, hay unos elementos de manera introductoria que voy a refrescar que tienen que ver con nuestra realidad. La educación inclusiva involucra la formación y el desarrollo de competencias en el docente. Y el decreto 1421 del 29 de agosto del 2017 indica que nosotros estamos obligados a ofrecer una educación de todos y para todos. De manera complementaria, en el distrito de Cartagena muy particular, se resalta que se han venido contratando profesores especializados en discapacidades tanto físicas como cognitivas, porque es la parte histórica en la memoria de nuestra ciudad y de nuestro país que se viene haciendo. Pero logramos encontrar en el recorrido de todo este proceso introductorio que todavía hay un número
de profesores que vienen desarrollando prácticas excluyentes. Sin ningún conocimiento en fundamentos teóricos de las condiciones, sobre la normatividad, sobre la pedagogía y la didáctica inclusiva como elementos básicos a trabajar. También se vienen dando profesores poco capacitados con equipos psicosociales insuficientes y estructuras curriculares poco flexibles. Hay un llamado precisamente en ese sentido. Hoy en día el decreto invita a que el equipo psicosocial hace una labor interesante y articulada con los profesores en el aula de clase y en todos los escenarios en el centro escolar. Y de igual manera, pues el decreto invita a que las estructuras curriculares se deben flexibilizar, se deben adaptar. Y hay algo bien importante en esta última parte, es que el decreto declara que para esos estudiantes diagnosticados se requieren planes individuales de ajustes razonables, en donde a partir de unas barreras de aprendizaje se puedan determinar acciones estratégicas que permitan el aprendizaje de ellos. En este ejercicio, la ciudad y el país, por así decirlo, ha sentido, pues lógicamente, a partir de los padres de familia, la vulneración del derecho fundamental como es la educación, porque pues históricamente ha habido, por así decirlo, un rechazo. ¿Qué han tenido que hacer los padres? Ocultar los diagnósticos para que sus hijos sean admitidos. Y lógicamente esto ha generado pues un malestar que al final termina significativamente afectando al menor, donde se dan unos manejos inadecuados entre la familia y la escuela. También hay otra realidad y es que el número de estudiantes superan los 30 y lógicamente, como les digo, de manera reiterativa sin las adecuaciones curriculares, y esto ha venido afectando los índices de repitencia, pero también la deserción escolar. Y eso al final, lógicamente, impacta en el sistema educativo. Y de algo muy particular en el componente social, porque todos esos niños, niñas y jóvenes que logran, lógicamente, desertar de la escuela y del sistema educativo, terminan siendo una influencia negativa dentro del sistema como tal, sobre todo por algunas condiciones que requieren, lógicamente, intervención significativa. También hemos encontrado que instituciones oficiales vienen admitiendo estudiantes con discapacidad y condiciones excepcionales, y se han venido especializando en el transcurso de los años en razón a la contratación de especialistas por parte del ente territorial. Eso en el 2016, pero en el 2017 ya no se puede mirar de igual manera, porque no pueden haber escuelas especializadas. Todas las escuelas tienen que ser inclusivas. Lógico, hay que darle mérito a las que se han venido, lógicamente, en el transcurrir del tiempo, especializando, por ejemplo, en el tema de los ciegos, en el tema de los sordos, y lógicamente ahí van a tener ellos un pool bien interesante, pero eso no quiere decir que un niño o una niña con discapacidad mental psicosocial le van a hacer la exclusión porque ellos son expertos en ciegos y en auditivos. No, ellos también están con la potencialidad de poder desarrollar la inclusión de los niños en las otras discapacidades. Bien, entonces esto nos invita, lógicamente, o me invitó pues a hacer una pregunta que hoy aquí la fraccioné para la presentación de ustedes, pero que lógicamente en el trabajo tiene las dos aristas. Pero en esta, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la formación del docente inclusivo de básica primaria en el proceso formativo de las instituciones educativas, de manera que incida en el mejoramiento del proceso educativo, considerando de manera muy particular que cada niño tiene un ritmo de aprender? Y eso no es bueno ni es malo, es simplemente parte de su naturaleza y no está relacionado con la inteligencia. Cada niño tiene un estilo de aprendizaje y de igual manera en un aula regular de clase de 30 o de 20 estudiantes, cada uno de los niños tiene una necesidad específica que en algún momento particular del proceso de enseñanza y aprendizaje va a requerir un apoyo educativo diferenciado. Y lógicamente lo que queremos impactar en los resultados académicos de estos niños como tal. Entonces, bajo esa pregunta problemática, pues hicimos todo un recorrido de fundamentación teórica en el trabajo investigativo, y aquí hay unos elementos que quiero resaltarle en el tema de la formación. Encontramos mucha literatura que aborda la importancia de la formación inicial del docente, pero de igual manera la formación continua de ese docente. Y de igual forma, la formación del docente que permita atender discapacidades y condiciones excepcionales. Y en el contexto especialmente de España encontramos la discapacidad intelectual, la auditiva, el Asperger, el autismo, el TDAH, y ellos le llaman las altas capacidades, lo que para nosotros son las capacidades excepcionales. Y mucha parte de la literatura habla de capacidades excepcionales. También encontramos literatura de formación del docente para fortalecer el ejercicio profesional. Y ahí encontramos la importancia de la práctica profesional. La construcción de identidad. Es importante conocer a nuestros estudiantes.
los facilitadores de la educación inclusiva. Nosotros hacemos parte de esos facilitadores y las buenas prácticas de educación inclusiva como tal. Y también encontramos la formación profesoral, y esto es una parte interesante de la investigación en el área específica. La primera fundamentación en la aplicación de un instrumento cuantitativo fue lo que históricamente nosotros los docentes nos hemos venido apoyando para desarrollar el acto educativo, que es la pedagogía y la didáctica como esa pedagogía práctica. Pero logramos encontrar, como así lo logramos resaltar en este punto número 5, las necesidades de formación en el tema de orientación e intervención pedagógica, psicopedagógica y neuropsicopedagógica. Y por último, la formación del docente en zonas urbanas y rurales con unos elementos diferenciadores, con un trabajo de España de mi director de tesis doctoral, en la diferencia que hay en el tema del docente que interactúa en zonas urbanas y en zonas rurales. En Cartagena ocurre algo muy particular. Lo rural no solamente tiene que ver con lo que no es urbano, sino también con el tema de las islas. Cartagena de Indias tiene 29 islas que hacen parte del archipiélago, precisamente de las Islas del Rosario, y allí lógicamente hay más de 20 escuelas, y esos profesores tienen un contexto totalmente diferente, y para evocar la educación inclusiva, pues tienen que considerar ese espacio. Y por último, la formación del docente en el contexto estudiado de manera muy particular, Cartagena. Bien, aquí hay unos elementos que son importantes en el tema de la formación del docente inclusivo. Cuando se habla de formación inicial, entonces es importante que el docente esté formado en inclusión de estrategias que permitan el cumplimiento de esas estrategias. De igual manera, en las prácticas en las salas de aulas inclusivas como tal, es decir, que haya un acondicionamiento del escenario donde se va a dar la clase de manera que fluya, lógicamente, el tema de la inclusión. En el tema de formación continua encontré unos aspectos que tienen que ver con la cultura formativa, la práctica educativa intercultural, entre otros aspectos, el tema del trabajo en equipo también, y los conocimientos de múltiples modelos de enseñanza. En el tema de formación docente inclusivo, continua, la formación del ejercicio profesoral, pero también para atender las discapacidades y las condiciones excepcionales. Entonces, fíjense cómo el manejo del conflicto es importante, porque muchas de estas diferencias en los estudiantes pues presentan afectación de las conductas, y entonces es importante que el profesor sepa manejar asertivamente cuando estos casos se den. El manejo de la resistencia al cambio también es importante. Estamos en una dinámica totalmente diferente de las ayudas pedagógicas, y también el tema de la evaluación, que no puede ser igual una evaluación donde las diferencias estén presentes en el ejercicio, por resaltar esas partes. En el tema de las discapacidades y condiciones excepcionales, las discapacidades y condiciones excepcionales como tal, el profesor necesita conocer, es decir, no va a ser un experto en la identificación o en los elementos distintivos de aplicación entre un Asperger, entre un autista o un TDAH, pero sí debe conocer algunos elementos básicos que permitan lógicamente saber de qué manera diferenciar cada una de esas condiciones, y cómo lógicamente utilizar estrategias en el aula que permitan unos mejores resultados. Conocer de la enseñanza personalizada, del tema de las intervenciones psicopedagógicas, que es fundamental, el manejo de la autoestima y la ansiedad, que son muy común hoy en día y que hay que trabajarle mucho, y el tema también de las habilidades sociales. Hay otros elementos que tienen que ver con la formación del docente en áreas específicas, como es el uso de las tecnologías de información, el tema de género y diversidad sexual, que también es importante. La formación del docente en los entornos urbanos y rurales, como les dije anteriormente, conocer el contexto rural y su respuesta formal y teórica en el acto educativo, pero también el cambio de metodología dependiendo el entorno en que se desarrolla el acto educativo como tal. Hoy en día, en medio de la pandemia, con mucha más razón, debemos considerar esas diferencias. Y en el tema de la formación del docente en el contexto estudiado, pues la formación pedagógica también para no licenciados. Esa es una parte muy particular de Colombia que yo también les quiero fortalecer con este comentario. Y es que, por ejemplo, yo soy ingeniero industrial. Yo llegué a la educación y me quedé en ella, por así decirlo, pero he logrado combinar la ingeniería industrial con la educación, y por eso vengo trabajando el tema de la innovación, y de igual manera, pues de manera complementaria, hoy el tema de la inclusión como algo innovador que nos está presentando el sistema y al cual estamos dispuestos, pues, lógicamente, a contribuir.
pero llegué de la ingeniería industrial, lógicamente, entonces me tocó, lógicamente, formarme para poder llegar al contexto universitario con esa formación pedagógica para no licenciado en educación básica, en educación universitaria. Y fíjense que no hice ni siquiera las 2 maestrías en el tema de la ingeniería industrial, sino en el tema de la educación, y el doctorado también siguiendo la misma línea. Eso quiere decir que quedé conectado con la educación. Y todo lo que estoy haciendo tiene que ver con el tema educativo, sin olvidarme, lógicamente, los fundamentos básicos de la ingeniería industrial. El tema de la discapacidad, las ayudas técnicas tecnológicas, los contenidos conceptuales y prácticos de prácticas inclusivas. El tema de la autonomía fue un concepto que me sirvió mucho cuando hice mi pasantía internacional en Cuba. Y fíjense, de manera muy particular, por todo lo que conocemos del sistema cubano, especialmente de gobierno, pero también educativo, la autonomía se viene trabajando en los niños cubanos de manera significativa. Y hoy, para nosotros es importante lograr que nuestros estudiantes sean autónomos en sus decisiones, lógicamente con el acompañamiento de la escuela y la familia. Las competencias lúdicas y pedagógicas y también el tema de la competencia social. Esto, bueno, los resultados, bueno, de muchos traté de traerles pues lo que consideré más significativo en el tema de la formación profesoral. El ejercicio no quedó mal para la muestra, que fue de 91 profesores de 120, la población. El 70% de los docentes encuestados manifiestan haber recibido formación en las áreas de pedagogía y psicología educativa. El 48.4% de la muestra poblacional manifiesta que la formación recibida fue obtenida a través de programas de formación del ente territorial, en este caso la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena. El 61.3% de los docentes que hoy han recibido formación en estas pertinentes temáticas lo han hecho por medios diferentes a la Secretaría de Educación, es decir, el profesor es consciente de la importancia de estar actualizado y de manera complementaria lo ha hecho por sus propios medios. En el tema de los resultados asociados a las discapacidades y condiciones excepcionales, aquí tenemos un indicador bien interesante. En este sentido, el 40.6 manifiesta haber recibido formación relacionada con las discapacidades y condiciones excepcionales, las cuales a la luz del decreto 1421 pueden estar presentes en una aula regular de clase. Entonces hay mucho por trabajar en este sentido a lo que el decreto nos está emanando en nuestro país como tal. Entonces, por eso se vienen haciendo cualificaciones del docente en estos temas como tal. Y aquí están los resultados como para que puedan mirar la gravedad pues, del asunto. En el tema de las discapacidades, fíjense que lo que más se ha trabajado es el tema de la discapacidad intelectual, de manera combinada la sensorial auditiva y la sensorial visual, y el trastorno de espectro autista, que fue el primero que se logró identificar en nuestro contexto como tal. En el tema de los talentos, fíjense que la situación estadísticamente es mucho más por trabajar. Solamente se le viene trabajando el tema de los talentos artísticos con proyectos transversales, pero hay mucho por trabajar en el tema de los talentos científicos, que tenemos cierta representatividad en algunas escuelas, y de igual manera los talentos tecnológicos. En el tema de los superdotados, la gravedad es cero, total. Entonces, allí también hay mucho por hacer en ese sentido. Esos niños súper talentosos que el sistema no le está respondiendo a sus necesidades como tal. Entonces, bueno, ya esto se los dije en las diapositivas anteriores, ya esto hace parte de los resultados. Entonces, para llegar al 100 nos hace falta pues un 29.7 y lógicamente el 40.6 en el tema que tiene que ver con las discapacidades, y hay mucho por hacer también. Estamos hablando de ¿qué? De un 59.4. Bien, entonces me enfoco en las categorías que logré obtener a través de los grupos focales en el componente cualitativo de la investigación. Entonces allí los dos primeros enfoques fueron en los que en la primera parte cuantitativa pues tuve muy presente, que fue el enfoque pedagógico y el enfoque psicopedagógico. Los tres enfoques que ven al final son los nuevos enfoques que hoy en día invitan a que el profesor necesite estar formado. Y nos estamos refiriendo al enfoque de la psicología educativa, el enfoque de la neuropsicopedagogía y el enfoque de la psiquiatría para el aprendizaje. Entonces vamos a hacer pues una identificación de lo que la investigación arrojó. Por ejemplo, en el tema del enfoque pedagógico, que pues para los docentes no es nada extraño, porque hemos desarrollado todo lo que hemos venido haciendo, pues considerando la importancia de la pedagogía como tal. Pero hoy en día, desde ese enfoque, nos identifican tres aspectos que es importante considerar desde el enfoque de la educación inclusiva.
Lo primero es la identificación de las potencialidades de los estudiantes. Entonces, esta parte es importante y en el marco de reconocer que cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes es diferente, porque lógicamente tiene un estilo de aprender diferente, porque tiene un ritmo de aprender diferente y porque en algún momento tiene una necesidad específica que requiere un apoyo educativo diferente. Y eso no está necesariamente asociado a una condición de discapacidad o a unas capacidades excepcionales. A todos y cada uno de nosotros de pronto si evocamos algunas experiencias, algunas temáticas por las que abordamos en la primaria, en la secundaria, en la universidad, nos dio lógicamente algunas dificultades. Y eso no quiere decir que nosotros lógicamente estemos en una condición de discapacidad. Entonces es importante reconocer esa diferencia de nuestros estudiantes dentro del aula de clase, pero en el marco de esas diferencias, que cada uno de ellos requiere una potencialidad. Por eso es importante para poder desarrollar esta parte, y eso lo hemos venido haciendo acompañando a las instituciones de la Fundación, a poder lógicamente caracterizar, no diagnosticar, porque lógicamente no somos autoridad en ese sentido, y para eso están los profesionales de la salud, hacer una caracterización psicopedagógica del estudiante, en donde se consideren no solamente sus potencialidades, pero también sus debilidades en el tema académico, sino también, sus potencialidades y también sus debilidades en el tema psicológico, porque esas dos variables deben estar lógicamente presentes en el concepto de la educación inclusiva. Y ese ejercicio nos ha dado muy buen resultado con más de 32 escuelas a partir de los resultados de mi investigación que hemos logrado abordar, y les sirve de mucha información para los docentes, especialmente cuando tienen la responsabilidad en los diagnosticados de hacer planes individuales de ajustes razonables. Les permite conocer su estudiante, la realidad, y han logrado encontrar en aquellos que precisamente estaban focalizando más que todo debilidades, dificultades y barreras, han logrado encontrar potencialidad. Estudiantes que de pronto bajo una condición de Asperger o de autismo, pues están muy bien focalizados en el tema, por ejemplo, de las tecnologías. Por ahí tenemos una experiencia de un estudiante que sin nunca haber visto o experimentado pues, el hacer de una receta, pues tiene unas competencias de la gastronomía impresionantes, y por allí, lógicamente, es el contacto que el docente ha venido trabajando para, lógicamente, lograr otros aprendizajes que se unen a esa potencialidad que él tiene como tal. Entonces, eso es importante que lo hagamos, y que lo hagamos desde el punto de la caracterización de nuestro estudiante, en donde logramos identificar los aspectos académicos, también muchos aspectos que tienen que ver con la salud muy propia de su condición de discapacidad, pero también información relevante que nos dan los padres de familia y que nos logran identificar de un espacio diferente a la escuela, de manera complementaria a lo que ocurre en la familia, cómo ven sus niños y cómo ven sus niñas y sus jóvenes con algunas habilidades que de pronto, por la misma condición, en algunos rasgos de personalidad afectada, la escuela no lo logra ver. Cuando hablo de rasgos de personalidad afectada, me estoy refiriendo a la timidez, a la ansiedad, a la falta de confianza, a la falta de motivación por el estudio, incluso a la misma agresividad que muchas veces en algunas condiciones se hace presente. Entonces, estos rasgos de personalidad afectados, porque todavía su personalidad no está definida, entonces se ven afectados, y lógicamente al profesor le cuesta trabajo encontrar esas potencialidades como tal, pero los aportes de la familia se convierten en un insumo bien importante, porque permiten lógicamente con esos comentarios de la familia, pues lógicamente hallar esas potencialidades y a partir de allí trabajarle al estudiante. Bien, los derechos fundamentales de la educación, eso es importante que nosotros como docentes, la normatividad cambia de manera constante. Hoy en día que estamos en medio de la pandemia, la cantidad de decretos, resoluciones que de manera muy particular Colombia ha sacado con orientaciones pedagógicas muy particulares para que los profesores entiendan este cambio de paradigma y esta nueva realidad a la que la pandemia nos ha relacionado, para que lógicamente podamos tener resultados significativos en los contextos del aula de clase y de manera muy general en la escuela como tal. Entonces, esos derechos fundamentales de educación asociados a toda esa normatividad son importantes que lo sepan, porque ya todos sabemos que es un derecho lógicamente fundamental, lo que es la educación, la salud, que es de carácter universal, pero es importante que nos mantengamos actualizados. Es importante que conozcamos también las diferencias individuales del aprendizaje, y sobre eso se ha escrito mucho
y hay toda una teoría fundamentada sobre lo que significa la individualidad. Cada uno de nosotros es diferente, por eso tenemos una huella diferente, por eso aprendemos diferente, por eso tenemos necesidades diferentes. Y eso es importante que desde el enfoque pedagógico el docente lo conozca. Es importante también el enfoque psicopedagógico, donde se unen de manera muy articulada y muy sabiamente, diría yo, la parte de la psicología con la pedagogía. Entonces, ahí, ¿qué resultados se dio? El profesor necesita ser formado en los protocolos para la inclusión laboral. Ahora que estamos en medio de, bueno, antes de la pandemia, con la derogación del decreto 1421 en Colombia, en donde declara la obligatoriedad de la escuela para convertirse en inclusiva, se declaró lógicamente unos protocolos para la inclusión escolar. Entonces, eso le ha permitido a los docentes la operacionalización del decreto para lograr unos resultados significativos pues, en el aula de clase. Entonces, hay protocolos de inclusión, incluso para cada una de las condiciones de discapacidad en las cuales el profesor pues, tiene que apropiarse de manera muy significativa. También se viene trabajando el tema, es importante que el profesor con ese trabajo del tema de las estrategias metodológicas para la inclusión la considere como una necesidad de formarse como tal. Ustedes saben que la estrategia tiene algo muy particular y es que apunta precisamente a un logro significativo de lo que se quiere perseguir. Entonces, por eso los planes individuales de ajuste razonable parten precisamente de una barrera, pero lógicamente las acciones no son acciones generalizadas y cualquiera, son acciones estratégicas que metodológicamente permiten que los estudiantes adquieran la competencia asociada lógicamente a unos lineamientos curriculares que el país también definió como tal. Y hay algo muy particular que de pronto no sé si en los otros países que me están escuchando, en Colombia se da, y es los denominados derechos básicos de aprendizaje, que se articulan de manera muy significativa con los lineamientos curriculares. Esos derechos básicos de aprendizaje los determina el país, los DBA. Hay DBA para las áreas básicas de matemática, para las áreas básicas de lenguaje, para las áreas básicas de ciencia, y en ciencia se dividen en ciencias sociales y ciencias naturales, también para el tema de las competencias ciudadanas, y hay para todos los grados, incluso para el grado de transición. Entonces, cada una de esos derechos básicos de aprendizaje es lo mínimo que el estudiante tiene derecho de aprender. Lógicamente, a partir de allí, pues hay todas las posibilidades máximas en donde el estudiante pueda desarrollarse, pero hay pues la tranquilidad de poder, a través de esos derechos básicos de aprendizaje, pues obtener lo básico para poder lógicamente escalar a donde cada quien desde sus características pueda lograr. Hay una parte también importante desde el enfoque psicopedagógico, es la influencia de la actitud del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En ese tema tuve la oportunidad de dirigir una tesis de maestría en la Universidad Tecnológica de Bolívar, un estudiante que es psicólogo y que es orientador psicopedagógico de una institución muy grande en un municipio cercano al distrito de Cartagena. Y me gustó mucho la investigación, porque dentro de todas las competencias que debe tener el profesor, debe tener la actitud. En el momento que el profesor, pues lógicamente tenga una actitud favorable a la inclusión, lo demás va a fluir. Si el profesor no tiene una actitud favorable hacia la inclusión, se le va a convertir lógicamente en una talanquera bien importante, porque ya ahí el problema no es del estudiante, ahí el problema es del profesor. Y la última parte tiene que ver sobre los factores incidentes en la práctica pedagógica, pues allí nosotros somos un factor en el cual estamos incidiendo significativamente. Somos los grandes observadores del proceso. Por nuestras mismas características y por el conocimiento que tenemos nuestros estudiantes, apenas que empezamos a interactuar con ellos, nos damos cuenta que allí hay algo que está incidiendo, lo que muchas veces no podemos saber, y por eso necesitamos formarnos más, como para tener una mayor visión de qué se trata, lógicamente con el fin de poder hacer una mejor remisión a ese gran apoyo que tiene la institución o el centro escolar en su espacio normal de trabajo, que son el psicólogo educativo como tal. Pero lógicamente hay otros factores, no solamente está el proceso de enseñanza en la forma como se dé, está el proceso de aprendizaje también en la forma como se dé,
el mismo acto educativo como tal, los recursos educativos también, la misma realidad del estudiante se convierte en un factor que incide. Entonces, el factor socioeconómico también es fundamental. Cuando un niño de estos, y ya por experiencia lo hemos podido evidenciar en algunas investigaciones, llega a un hogar en donde las condiciones socioeconómicas están normalizadas, por así decirlo, no vamos a hablar del niño rico ni el niño que tiene su futuro financiero subsidiado, porque lógicamente nació en un escenario y esa es su realidad, sino del niño promedio, en donde va a tener una familia lógicamente que acompaña el proceso. Ese es un factor favorable, pero un factor desfavorable cuando el niño socioeconómicamente no cuenta con esos apoyos, porque la misma familia lógicamente tiene factores disruptivos, la misma formación de los padres. Entonces, eso hace que también eso se convierta en una complicación. Las escuelas oficiales pues, de nuestro país viven esa realidad y los profesores, les comento que son unas personas dignas de admirar porque les toca, lógicamente, trabajar sobre esos factores incidentes en su práctica pedagógica. Bien, y me voy a referir a los tres últimos que son importantes, que ya comencemos a sintonizarnos, que es que no vamos a reemplazar a los psicólogos, no vamos a reemplazar a los neuropsicólogos y mucho menos a los psiquiatras como tal. Ellos van a seguir haciendo su labor de manera de intervención a través de unas terapias que son propias de su disciplina. Pero nosotros los profesores que sí podemos desde la psicología poder hacer un seguimiento a los estudiantes del enfoque inclusivo a través de técnicas que hemos podido lógicamente tomar de la psicología. Los psicólogos, los neuropsicólogos y los psiquiatras se sienten complacidos que nosotros los docentes apoyemos los procesos con algunas herramientas que se puedan dar de manera alterna a cuando se está dando el acto educativo. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, pues poderle hacer seguimiento a la evolución del aprendizaje de los estudiantes a partir de la aplicación de técnicas. Fíjense que aquí en el tema de la psicología educativa se une lógicamente la psicopedagogía. Y hay un ejemplo muy sencillo. Nos contaba un grupo de psicopedagogas que me sirvió para la categorización de esta variable. Y me decía, cuando un niño en estas condiciones llega a mi consultorio, lo primero que me manifiesta la mamá en algunas condiciones de discapacidad es que el niño se pierde en el tiempo, que el niño él no tiene rutinas de trabajo, pero tampoco tiene rutinas de la jornada, pues lógicamente que le corresponde en el día. Y ella que viene recomendando de manera muy particular la agenda de trabajo. Yo recuerdo que cuando yo estudié se utilizaba el control de tareas y eso permitía en las asignaturas que me tocaba ver en el día, tanto en ese momento había jornada mañana y tarde y había lógicamente un recreo. En la jornada de la mañana estaban las materias y decían las actividades que tocaba, si era tarea, si era un examen, si era una exposición y demás. Eso se ha dejado de perder. Me gustó mucho en un congreso en donde estuvimos en Madrid, en una escuela inclusiva, en donde incluso nos regalaron una agenda de trabajo que se la entregan a todos los estudiantes para desarrollarlo durante todo el año. Esa actividad que la hace el psicopedagogo en su ejercicio profesional independiente, decía el grupo de psicopedagogos, ¿por qué no la podemos hacer los profesores? Hagamos lógicamente control de tarea nuevamente y hagámosle seguimiento a los estudiantes revisándole ese control para ver si precisamente se viene trabajando. Bien, el enfoque de la neuropsicopedagogía tiene que ver con el manejo de herramientas de caracterización de las diferencias individuales. Hay técnicas asociadas a este enfoque disciplinar que las podemos nosotros precisamente manejar como herramientas de caracterización de diferencias. Y la última tiene que ver con el enfoque de la psiquiatría para el aprendizaje. Entonces, hay técnicas de intervención emocional y de relación de informes, especialmente, que también nosotros los podemos hacer sin llegar a ser psiquiatra, simplemente con la formación respectiva, porque eso complementa lo que tiene que ver con el seguimiento a los estudiantes. Y el último, el tema de los manejos de técnicas conductuales. Entonces, los profesores acá en Colombia se vienen formando en los dos tipos de técnicas, en el manejo de las técnicas que tienen que ver con el aprendizaje, pero el manejo de las técnicas que tienen que ver con la conducta. ¿Por qué? Porque los niños que son remitidos, lógicamente, por el profesor y son para intervención inmediata del psicólogo educativo,
Unos van por aprendizaje, pero ese aprendizaje termina incidiendo en la conducta, por los rasgos de personalidad afectados. Y otros van por conducta, pero los manejos de conducta, aunque no tengan problemas de aprendizaje, terminan lógicamente afectando el tema del aprendizaje como tal. Entonces es importante que el profesor sepa hacer manejo de técnicas conductuales y especialmente sepa diferenciar cuando esas conductas vienen incidiéndose o se vienen afectando significativamente por situaciones cognitivas o por, lógicamente, hábitos del contexto en el que está desarrollando su formación. Entonces es importante saber si el niño tiene una mala conducta, entre comillas, por así decirlo, porque sobre eso hay toda una teoría desde la psicología, pero entonces si es en realidad por unos hábitos que lógicamente hay que intervenirlo, pero no es lo mismo cuando la conducta está afectada por unas situaciones cognitivas. Por ejemplo, en el tema del TDAH, que llega a un aula de clase, interrumpe sin lógicamente mediar de que hay un profesor haciendo una intervención con unos estudiantes y el determinado permiso no lo pide, sino que para él es natural entrar interrumpiendo. Entonces eso hace parte de su conducta, entonces eso es importante empezar a regularlo y eso tiene que ver con la parte cognitiva. Bueno, ya llegando al final, que tiene que ver con los resultados, es importante que los profesores tengan formación en fundamentos básicos de las necesidades educativas especiales, como todavía hay mucha literatura en ese sentido, pero hoy se viene hablando en unos contextos internacionales de necesidades específicas que requieren apoyo educativo diferenciado. En el manejo de la normatividad inclusiva, en el tema de la pedagogía y didáctica desde el enfoque inclusivo, el tema de la cultura institucional inclusiva, ahí hay una parte importante, especialmente los rectores, que es importante en la formación del licenciado, que más adelante va a poder hacer su desarrollo como coordinador y como rector, que sepa la importancia que tiene el rector en el desarrollo de una verdadera cultura institucional inclusiva. Es importante que el docente esté formado en investigación en el aula. El docente de hoy tiene el mejor laboratorio para investigar y es lógicamente el aula de clase, en el cual puede investigar sobre cómo aprende el estudiante, pero también puede investigar cómo enseña él. Es importante el desarrollo de la creatividad a través de métodos, técnicas y estrategias que favorezcan la inclusión. Hoy en día, en medio de la pandemia, hemos sido los más creativos y hemos logrado, lógicamente, sortear la situación por esa creatividad que muchas veces en algunos de los docentes creían que no tenían y que muchas veces pasaron desapercibidas, pero que hoy, en medio de las adversidades, nos hemos vuelto más creativos, más innovadores, porque logramos que esa creatividad se materialice en métodos, técnicas, estrategias, pero no para el salón de clase mío, ni para la escuela en la que yo estoy, sino para en un contexto mucho mayor como es el sector educativo de la región en la que estamos y por qué no decir del país. Y ahí se puede convertir en una verdadera innovación educativa. Es importante que el docente sepa, y no solamente sepa, sino que esté formado en comunicación asertiva en el manejo de las diferencias. Lógicamente, cuando le toca hacer informes a los padres de familia y a los profesionales de la educación, de la salud, perdón. Cuando hablamos de la comunicación a los padres de familia, hay 1000 formas de comunicarles a los padres lo que está sucediendo con sus hijos y muchas veces no lo hacemos de la mejor manera. Entonces, esa es la comunicación asertiva, de manera que no logra un impacto negativo en la familia, porque puede estar pasando por el duelo, pero puede estar pasando por la negación, y en la medida que lo hagamos de la mejor forma, vamos a tener mejores resultados, y vamos a hacer que la familia se convierta en un gran aliado de nosotros. La evaluación, como les dije inicialmente, no puede ser igual, entonces una evaluación desde el enfoque inclusivo a partir de las diferencias. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que desde los grupos focales, a diferencia de lo que nos aportó el cuestionario, los profesores deben ser formados en fundamentos básicos de la psicopedagogía, de la neuropsicopedagogía y de la psiquiatría para el aprendizaje. Y a manera de conclusión, tratando de hacer buen manejo del tiempo, hay una parte bien importante que tiene que ver con la realidad del estudio. La atención a la diversidad sigue siendo una materia inacabada en la población estudiada, requiriéndose de una mayor formación del profesorado, de manera tal que permita ofrecer una educación de calidad para todo el alumnado. Y en ese sentido, pues se hace un llamado a cualificar a los docentes de esta muestra representativa, pues que aplica para las 6 escuelas inclusivas que me permitieron abrir sus puertas, como digo yo, para poder recoger la información, pero también para el resto de las instituciones del contexto estudiado. Entonces es importante los aspectos pedagógicos y didácticos, las discapacidades y condiciones excepcionales, la sensibilización, la conceptualización, el apoyo al desarrollo de competencias, no solamente pedagógicas, sino humanas, investigativas, sociales y políticas. Es importante que conozcan los modelos de operacionalización de esas estrategias,
la formación pluridisciplinar docente en las prácticas de aula focalizada en las demandas del contexto y el proyecto educativo institucional, pero también formación en producción o reproducción de la cultura en aspectos relacionados con la calidad de la educación y también con la literatura universal y el desarrollo institucional. Y por último, los aspectos psicosociales que involucran a la comunidad educativa en general a través de prácticas incluyentes. Y no podemos dejar, por último, nombrar la innovación didáctica a través de la identificación de problemáticas, por así decirlo, y no llamarlo debilidad. Hay unas recomendaciones que se hizo en el estudio y es que el país debe construir políticas públicas relacionadas con el diagnóstico, el tratamiento y la intervención educativa. La Secretaría de Educación del país, desde sus programas de cualificación del docente, deben ampliar la cobertura a fin de que reciban formación docente tanto el sector público como el sector privado. Ahí les manifiesto de que sí ha habido formación, pero una muestra representativa. Y eso no es todo, se necesita que sea un mayor número de profesores formados. Hay algo muy particular y es el llamado a las escuelas normales, como se llama en nuestro país, de formación de formadores, ante una realidad que ubica el enfoque de la educación inclusiva y es que deben incrementar la intensidad horaria semanal en temas relacionados durante los diferentes semestres de formación como tecnólogos. Las escuelas normales vienen formando tecnólogos en educación en nuestro país y allí encontré que el número de horas que le dedican a la educación inclusiva es muy mínimo en comparación a las realidades que hoy en día el país está requiriendo. Y el llamado a las universidades del país y por ende a las que están en el contexto estudiadas es que deben influir en los currículos de los programas de licenciatura que hacen parte de su oferta actual. Módulos o cursos sobre educación inclusiva de forma que fortalezcan la formación inicial de los maestros del futuro. Entonces, ahí hay una parte importante que se le debe trabajar y estamos abiertos a ayudar en ese proceso. Aquí están las referencias de las bibliográficas en las que me referencié en el estudio y se las dejo como legado. Hay mucho material para trabajar y les doy muchas gracias por la atención. Ahí está mi nombre, mis datos de contacto, tanto telefónico como de correo, desde la ciudad de Cartagena. Están dos logos que ilustran esta última diapositiva, como se anunció en mi presentación, que es la Fundación para el Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad. Ahí estamos trabajando no solamente formación de profesores, intervención pedagógica a los profesores en los centros escolares que estamos atendiendo, y también a la familia hay un acompañamiento significativo como un aliado muy importante que tenemos hoy en la realidad. Pero también hay otro logo del lado derecho que es una empresa personal y familiar sobre un centro de recursos innovadores para el aprendizaje y la enseñanza inclusiva, y ahí estamos haciendo recursos que responden a las necesidades de los discapacitados auditivos, se llama Comunícate Más, Interap, para poder hacer intervención pedagógica en el aula regular de clase para que todos aprendan a su ritmo y a su mismo nivel. Estamos haciendo una aplicación que se llama NutriSalud para aquellas condiciones que tienen afectación en el tema nutricional, especialmente los que tienen discapacidad auditiva, la discapacidad mental psicosocial, como son el TDAH, el Asperger y el autismo. Y en el tema auditivo está la aplicación que se llama Comunícate Más. Entonces, esa es la información que tenía para compartir con ustedes. No sé si me pasé un poquito del tiempo, pero bueno, estoy abierto a las preguntas que me quieran formular. No, muchísimas gracias, ingeniero Meléndez. La verdad que abrió un abanico de múltiples preguntas que de hecho el auditorio da cuenta de ello. Le voy a hacer una consulta. Tenemos muchas preguntas para usted y no tenemos demasiado tiempo. Tenemos dos opciones. Yo se las leo todas y usted después hace una respuesta general que me parece que sería lo más adecuado, porque la verdad es que cada uno de los temas que usted tocó abre múltiples subtemas y evidentemente ha despertado muchísimo el interés del auditorio. No queremos perdernos los detalles, pero por razones de tiempo no podemos extendernos mucho más. ¿Le parece bien que se las lea todas? Me parece perfecto, Claudia, que las lea todas, pero se me ocurre algo de manera complementaria. Si de pronto en el tiempo que queda, que estoy hablando de unos 10 minutos según mi reloj, no sé en Argentina cuál sea y en el mundo también, pero me las podría enviar y yo hago un informe de respuestas y se las comparto a usted, y usted, como tiene los contactos, se las transmite a ellos para que queden ilustrados de manera mucho más profunda.
Me parece muy bien, pero bueno, igual le doy una rápida lectura para que usted pueda dar una respuesta general, porque estoy segura que todo el auditorio está esperando las respuestas, así que Perfecto. se las leo rápidamente. Bueno, Yanira le ha preguntado si usted tiene conocimiento, si en su país la educación inclusiva ya se está realizando en los centros de educación superior universitaria, y en ese caso le interesa conocer cómo ha sido la experiencia. Noris López le pregunta qué tipo de adecuaciones curriculares se hacen para implementar la educación inclusiva en la educación superior. José Antonio, que está desarrollando una tesis doctoral, nos comenta que está investigando sobre didáctica visual para la enseñanza de la contabilidad en estudiantes sordos. Evidentemente este tema de la educación inclusiva en la universidad es una necesidad para todo nuestro auditorio, especialmente para nuestros países. Rosy nos dice, lo felicita por la exposición y le comenta que cuáles se consideran que han sido las limitaciones evidentes que se presentaron durante la pandemia en términos de educación inclusiva, que algunos comentarios usted ya hizo, y qué aspectos deberíamos considerar los docentes, sobre todo pensando en el regreso a las clases presenciales. Bueno, María Cristina le agradece muchísimo porque está trabajando en Brasil en el ámbito de la deficiencia visual. José Antonio Marcelino, quien no sé si podrá estar presente porque él le ha agradecido muchísimo la exposición, se sintió muy gratificado, le pregunta qué estrategias se pueden aplicar para estimular el aprendizaje en la educación superior y reducir las barreras de aprendizaje. Por su parte, Mayra Palleres dice, desde el rol directivo docente, ¿cómo podemos lograr que los docentes se apropien de estas competencias y las pongan en práctica en su cotidianeidad en el aula? Y finalmente Clara Bonfil le pregunta, le agradece la claridad de su exposición y le consulta, desde el punto de vista específicamente de la educación a distancia y virtual, si han hecho algún tipo de análisis sobre la cuestión de los beneficios que aporta. Bueno, esto sería a grandes rasgos para que usted vea realmente el interés que se ha generado. No sé si nos puede dar una respuesta global donde todos nos podamos beneficiar y después le pasamos las consultas en particular, ingeniero. Excelente. Bueno, primero me complace que hayan recibido con muy buena aceptación pues el compartir de esta información. Como les dije inicialmente, es solamente la variable formación. Ojalá pudiéramos conversar sobre la otra variable que dio unos elementos bien interesantes en el tema de las competencias. Todos sabemos que a nosotros nos forman para ser competentes, entonces la formación es importante, pero bueno, el hacer es importante. Y en el tema final de la investigación, es más relevante el saber hacer que el saber. Entonces, los dejo ahí como picaditos en el tema de las competencias para un segundo momento que sería bien interesante conocer las dos variables para poder tener un perfil innovador de ese docente inclusivo. Bueno, anoté 8 preguntas, pero vamos a tratar de manera muy particular de irlas respondiendo. Educación educativa universitaria. Bueno, el decreto 1421 responsabiliza en el país a la educación de los centros escolares, llámese preescolar, primaria y secundaria, pero deja una parte en el decreto de que como estamos hablando de un mismo estudiante que lógicamente transita y que las universidades están abriendo el espacio para que estos estudiantes que terminan su bachillerato entren a la universidad, pues le abre el espacio de que es importante considerar eso que ustedes ya están preguntando más adelante, que se hagan las adaptaciones curriculares, que se consideren las diferencias, que se admitan con los diagnósticos. Entonces, en ese sentido, las universidades del país también están abiertas a lo que es la educación educativa inclusiva. Precisamente en la Tecnológica de Bolívar, en la facultad donde estoy, la encargada del área de bienestar universitario es una psicóloga, hizo su tesis para determinar el índice de inclusión de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Y fue una experiencia bien interesante porque terminamos viéndonos cómo estamos como universidad en el tema de la inclusión. No salimos bien, pero tampoco salimos mal,
porque hay una parte muy particular de la Universidad Tecnológica de Bolívar, y es que el modelo pedagógico tiene unos principios que invitan, lógicamente, a la inclusión, sin que todavía habláramos de educación inclusiva. Estamos hablando de participación, estamos hablando de flexibilidad, estamos hablando de aprender a aprender, y tiene los elementos de creatividad, innovación y de investigación. Entonces, eso ha facilitado que los resultados, si no fueron en el top, por lo menos estuviéramos en un buen nivel, a nivel de índice de inclusión. Y precisamente la otra semana tengo una conferencia con una universidad del área de la salud en Cartagena para los profesionales de la psicología, porque quieren ellos ser los pioneros en el tema de la educación inclusiva de su país. Esa universidad está formando a todos sus docentes y a los estudiantes en el tema de la lengua de señas, porque precisamente es parte del proceso que se viene dando a nivel universitario. Eso en el tema de la educación inclusiva universitaria sí se le viene dando la importancia y hay una continuidad. Nosotros en la universidad hoy en día tenemos 14 jovencitos que se vienen formando en diferentes programas de ingeniería y de otras áreas del conocimiento, con Asperger, con autismo, con discapacidad cognitiva fronteriza, e incluso algunos superdotados. Entonces, estamos trabajando. Entonces, creo que con esa respuesta ya hay algo de lo que significa la educación inclusiva universitaria en nuestro país. Sí, bien, ingeniero, yo la verdad que le voy a tener que pedir que hagamos un cierre ya, por razones de tiempo, por respeto al auditorio, porque seguramente hay mucha gente que tiene otro compromiso. Le pido si podemos hacer un cierre global, teniendo en cuenta lo que usted considera más importante para transmitir. Listo, sí, se han venido haciendo adecuaciones curriculares a nivel superior, teniendo en cuenta precisamente las barreras que vienen presentando los estudiantes. El PIAR es para la educación básica y secundaria, pero en las universidades se están haciendo las adecuaciones porque se tratan de unos resultados de aprendizaje. En el tema de la didáctica visual, pues también se viene trabajando. Nosotros como universidad tuvimos un grupo de invidentes que se formaron en tecnología de sistema, entonces hubo necesidad de formar a los profesores en ese sentido. Otra de las preguntas tiene que ver con el rol del docente directivo. Se le viene trabajando a través de una formación como gerente educativo inclusivo, y esta investigación arrojó a nivel de anexo unas guías que va a permitir que los docentes lógicamente se pueden apropiar de esas habilidades tanto psicopedagógicas como neuropsicopedagógicas y de psiquiatría para el aprendizaje. Y la última tiene que ver con bueno, en el tema de la pandemia, ya para terminar, sí, indiscutiblemente hemos adoptado el mecanismo de docencia remota, pero yo sí estoy viendo, y eso sí no puedo ser limitado de decirlo, en el sentido de que cuando teníamos la presencialidad, esas diferencias eran atendidas de una mejor forma. Ahora que estamos en el tema de la virtualidad, esas diferencias no se están concibiendo como lo habíamos concebido, de una manera en actitud y en compromiso, y en cuanto a lo que significa la docencia remota, en cuanto a las escuelas de primaria y de secundaria. En cuanto a las universidades, hay algo muy particular. Yo he tenido todos los semestres una estudiante con una condición de discapacidad. A nosotros nos llega el informe de la condición del estudiante con un material de apoyo, con unas orientaciones pedagógicas muy particulares. En las universidades, como la población es menor, le estoy hablando de una universidad donde hay matriculado 14 y estamos hablando de más de 5.000 estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, entonces la incidencia estadística es mínima. Entonces ese acompañamiento sí se viene dando tanto en la presencialidad como ahora en la docencia remota, especialmente en la universidad donde laboro. Entonces no sé si con esas explicaciones queda el insumo como para poder seguir hablando del tema. Sí, la verdad que nos ha dado un panorama muy general. Es un tema que evidentemente tenemos muchas falencias de conocimiento, y cada uno de nosotros no tenemos una legislación que centralice a nivel nacional y en el ámbito universitario. Por eso yo entiendo que se han generado más
más consultas que tienen que ver con ese ámbito, aparte de que es el ámbito en el que en general nos manejamos. Así que su exposición ha despertado múltiples preguntas y seguramente van a llegarle, le vamos a hacer llegar no solo las consultas recientes, sino algún tipo de posibilidad de establecer algún tipo de presentación que específicamente se vincule con este tema, con el ámbito universitario y también con la virtualidad, que surgieron muchas consultas al respecto. Así que por mi parte le agradezco muchísimo y bueno, lo despedimos agradeciéndole y lo dejamos con Estela. Bueno. Y muchísimas gracias a todo el auditorio presente. Lástima que tenemos poco tiempo, porque si no daría para profundizar muchísimo más. Gracias a todos. Gracias, Claudia. Bueno, muchas gracias al Magíster Meléndez por su ilustrativa exposición sobre un tema tan innovador y por compartir los resultados de este estudio sobre la formación del docente inclusivo, un gran tema definitivamente. También agradezco especialmente a la audiencia por acompañarnos y por interesarse en esta temática de tanta actualidad. Por último, los quiero comprometer para otro webinar abierto, esto es el jueves 25 de marzo a las 12 horas de Argentina. Vamos a presentar el tema la captación de recursos externos para proyectos de internacionalización. Aquí nos va a acompañar como expositor desde Canadá Maximiliano Sainz, quien es consultor internacional en educación superior. No se lo pueden perder. Vamos a compartir las coordenadas para el acceso a esta sala a partir de esta tarde en las redes sociales y también pueden solicitarnos datos al correo electrónico que les dejé más atrás en el chat. Agradezco nuevamente al profesor Gabriel Román por su tiempo y su disposición para acompañarnos en este espacio, a la moderadora Claudia, muchas gracias, y a la audiencia por su interés, y los espero nuevamente el 25 de marzo en este espacio de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Hasta entonces y feliz tarde. Muchas gracias.